Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Una vez más acá en el espacio desde la bolsa para tratar de focalizar sobre algún tema puntual. Sé que muchos me han pedido de Argentina, que he hablado durante las últimas 2, 3 semanas, algunos hablando del emerging market, otros en Brasil. Bueno, trato de cumplir un poco con todo, pero aprovecho que en la jornada de hoy en mi página charliesu.com puntualmente estuve mostrando cosas que guardan relación con las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces me pareció apropiado hacer este video, dado es el último día hoy de noviembre, un noviembre que ha sido pro bonos en términos generales en el mundo, y por ende la tasa que venía con todo ha entrado en una corrección. Pero dentro de los gráficos que mostraré a continuación, veremos si está sobre un soporte extremo o no, y en todo caso qué pasaría de penetrarlo. Empiezo con lo más importante, que es el benchmark natural del mercado, que es la tasa de 10 en esta gráfica que tiene un montón de años, entre 55 y 60 años. Lo podría expandir más, pero no tiene sentido, para que ustedes puedan ver todo lo que ha sido el desarrollo de la tasa de interés en ese lapso de tiempo, donde hay veces que ha ido para arriba, otras para abajo. Esto lo digo fundamentalmente para los que no saben de eso o recién se inician en el mercado, pero fíjense que hay una clara suba que va desde el 2020 hasta, ahora voy a mostrar esto en particular, hasta el mes pasado, pero que aún está muy lejos de lo que fuera el periodo muy inflacionario que tuvo Estados Unidos en la mitad de los 70 a acá. Este periodo que va de la mitad de los 70 a principios de los 80, que llegó a tener una tasa de interés que devengaba este bono, el de 10 años, en el 15%, ¿sí? Una locura, pero eso también pasó. Por lo tanto, para muchos este 5% no sorprende, para otros que estaban más en este tramo, digamos, con una tasa más baja, claro que sorprende y mucho. Y debería sorprender porque no es lo mismo, obviamente, hablar de una tasa en cero, como estuvo en el 2020, que una tasa en el 4,5-5 como estuvo hasta hace nada y que aún hoy está cercano a esa zona. Una vez que mostré el grande, voy a mostrar digamos, la parte que nos interesa en definitiva. Para eso voy a ir a un chart semanal para que lo entiendan mejor. Las mismas líneas, no cambia nada. Fíjense que le faltó muy poco para alcanzar el nivel por desdoblamiento, que sí lo alcanzó el T30, que después voy a mostrar. Pero lo que quiero hacer foco en este momento es dónde está hoy esta tasa, que está impactando prácticamente en zona de soporte extremo, que está delimitada por la línea tendencial ascendente, esa que viene de fines del 21, principios del 22, y el último máximo que guardaba relación con el 38,2, o sea, la zona de más o menos entre 4,20 y 4,25 en términos base cierre semanal es donde está el soporte, y obviamente de penetrarlo sería muy pro bono el tema y muy antitasa. Sin embargo, de poder mantener esto, fíjense que el movimiento podría aún continuar, y de continuar, obviamente el horizonte tendría más que ver con estas dos líneas, aunque sin embargo, si yo marco cómo ha sido concretamente en términos de divergencia, van a ver claramente que ha habido una divergencia esta, donde claramente me indicaba una corrección en el bono, que de momento se dio entre el 5% y la zona de 4,20, 4,25, cotizando mientras estoy haciendo este video. Estos jueves, 1:30 de la tarde, en plena rueda, para que ustedes puedan divisar cómo se está moviendo el bono y los distintos ratios que voy a mostrar a continuación. Entonces, este es el bono de 10, que es el que más sigue el mercado, obviamente. También otro de los que más sigue el mercado es el bono de 30. Fíjense que desde el punto de vista también de toda la historia del bono de 30, que es esta, es más corta. Este es un bono que nace en finales de los años 70, que lo arma el gobierno de Jimmy Carter, justamente entre otros elementos, para de alguna manera darle la posibilidad al inversor para que utilice tasas más largas. No existían estas en Estados Unidos hasta finales de los 70. Acá es donde se arma, y también tiene una estructura bastante similar a la tasa de 10,
no solamente en el trayecto desde punta a punta, que también estuvo del 15%, prácticamente el 0% en el 2020, en lo que fue la prepandemia, y después sí, lo que tiene que ver con el último tramo, lo voy a poner en semanal, así se ve mejor. Fíjese que también está entrando en una zona de potencial soporte, acá en la zona de 4.35, 4.40, y que también está delimitada por la línea tendencial ascendente, que viene también desde finales del 21, principio del 22, y esto que es el máximo anterior, el 38.2. Por lo tanto, son bastante parecidos. Y en todo caso, la diferencia radica en que el bono de 30 años sí alcanzó precisamente la línea por desdoblamiento, fíjense acá, mientras que el bono de 10, como mostraba anteriormente, no lo alcanzó aún. Podría no alcanzarlo, obviamente, e incluso también se ve la divergencia, podría mostrarlo a través del MACD, cómo se da el mismo elemento acá que en el anterior. Van a ver, perdón, ahí, esto está siendo grabado en plena rueda, así que para que lo vean bien, también ahí también la divergencia. Perfecto. Y donde se ven algunas cosas muy interesantes es en los ratios, sobre todo en bonos cortos contra bonos largos. Fíjense que les voy a tirar una idea, por ejemplo. A ver. Bueno, esto es lo primero para ver el ratio entre uno de los bonos más cortos, que es el bono de 2 años, y el bono de 30 años. Fíjense que ha llegado a una zona de soporte muy importante, desde ahí ha recortado, y obviamente lo que quiero mostrar acá, más que el soporte en sí, es cómo actúa cuando este ratio entra en caída. Fíjense que este es el primer mes en el cual hubo una reacción que coincide más o menos desde el 20 de octubre con la reacción que se ha visto en el mercado, y acaba a depender de aguantar o no esto, porque cada vez que esto entró en corrección más fuerte, fueron los momentos más violentos, incluso del mercado bursátil. Fíjense que estamos hablando de un ratio entre un bono corto y el bono más largo, pero también se da entre ese mismo bono corto, eh, déjenmelo ver, y por ejemplo el bono de 10 años. Ahí es prácticamente lo mismo, con la diferencia que acá es todos los techos anteriores, pero estamos hablando del mismo soporte, así que ahí es donde hay que tener cuidado. O sea, el cuidado tendría que venir si en algún momento determinado, por la razón que sea, los bonos cortos son los que bajan más. Fíjense que todo este tramo, el bono corto es el que subía más, no así durante los 3, 4 meses anteriores, excepto este, que permitió que los bonos cortos subieran más o bajaran menos que los bonos largos. En todo caso, para el ratio es lo mismo, impactando en zona de soporte. Pero también estamos hablando del mismo ratio contra, por ejemplo, un bono más corto, si bien no es tan corto como el de 2, pero se trata del bono de 5 años. Ahí está. Van a ver que es más o menos lo mismo y sobre todo el mismo soporte, que es este. Con lo cual, evidentemente es donde tiene que estar el foco en todo caso. Si bajan todos, ¿de qué manera bajan? Me refiero a las tasas. Si suben todos, ¿de qué manera suben? Me refiero a los bonos. Y en todo caso, si no pasa ni una cosa ni la otra, en todo caso, ver siempre los ratios entre bonos cortos y bonos largos. Esto pudo ser usufructuado de varias maneras. Por ejemplo, una que marco siempre es el principal ETF que tiene el mercado en materia seguidora de bonos, como es el TLT, que había caído pesadamente. Fíjense que se fue más o menos de la zona de 180 a la zona de 80, 85 acá, donde finalmente encontró un alivio, que ve ahora en la zona de 92, 93 el primer gran escollo a tener, en línea con lo que marcaba anteriormente. Pero no solamente está el de que nuclea los bonos grandes, como este, que es el que nuclea los de más de 20 años, sino también los más chicos, por ejemplo en el caso de TLH, llegando precisamente a su mínimo anterior y desde ahí teniendo un recorte. Todo esto es lo que marca el mes, un mes que ha sido muy positivo en el mundo para los bonos en general y para algunos muy en particular, como por ejemplo los high yield o también todo lo que nuclea al Emerging Market Bond,
medido a través del ETF del JP Morgan. Y otro que, por ejemplo, para terminar con esta idea, son muchos ETF que nuclean a bonos Treasury. Fíjense cómo este también, después de impactar en el 61.8 de todo el recorrido ascendente previo y tras una caída infernal, pudo hacer soporte acá, más aún no está muerta esta bear flag y de momento ni siquiera se metió por arriba de la línea inferior. Por lo tanto, son cosas a monitorear y entonces me preguntaba hoy en mi página charliesub.com si justamente esta zona de soportes a la que han llegado los bonos, repito una vez más, voy a mostrar el bono madre, como es el Treasury, el bono de 10 años, con la tasa que este devenga, esto en tipo mensual, lo voy a mostrar en semanal para que quede más claro. Si finalmente acá se verá un soporte, que también se ve en el de 30 años, o esto finalmente será penetrado y le da un alivio adicional a esos tenedores de deuda que recién vieron un alivio durante el mes en curso y no antes. Pues bien, amigos, esto ha sido un panorama de los bonos a través de la tasa que devengan y cómo eventualmente ha impactado y podría impactar en el mercado todo. Han sido ustedes muy amables, será entonces hasta la semana entrante.